Buenas, entonces vamos a explicar en este video algunas cosas importantes de números primos, factorización por números primos, el máximo común divisor y el mínimo común divisor. Importante, primero, antes de eso, conocer qué es una potencia. Una potencia es un número como base elevado a un exponente. El número con el que se eleva a un exponente es el número que se repite la base multiplicándose. Si tengo 2 a la 3, sería el 2 multiplicándose 3 veces, 2 por 2 por 2. En un caso hipotético que fuera 2 a la 4, sería 4 veces el 2. 2 por 2 por 2 por 2. También se pueden representar algunos números por medio de su notación exponencial. Si yo tengo el caso de un número como 10.000, podemos expresarlo con un coeficiente que represente al número base, el número coeficiente, un 1, la multiplicación, la base 10 y el número de números que tenemos a la derecha del primero. En este caso tenemos 4 ceros y por eso ponemos 4. Si hubiera sido solo un 10, ponemos el 1 como exponente por 10 y el número de números que tengamos a la derecha. ¿Cuántos hay a la derecha del 1? Solo 1. 1 por 10 a la 1. Esto en caso de los números grandes. Si no fuera un número de estos y en el caso que tuviéramos 20.000, en vez de tener un 1 como coeficiente, vamos a tener un 2 por 10, número de ceros, 1, 2, 3, 4. ¿Un 2 por qué? Por el 2 que tenemos adelante. Eso es lo que me define el coeficiente. Ahora, a veces tenemos casos donde el exponente no es positivo, sino que es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos números pequeños con comas. Entonces, el coeficiente sigue siendo 1, ponemos la base y hay que contar cuántas veces la coma se mueve para llegar a la posición después del 1. Si nos fijamos, la coma está acá, se movería 1, 2, 3 veces. Por lo tanto, sería por 10 a la menos 3. El menos 3 indica que tenemos 3 números a la izquierda, ya no a la derecha, sino a la izquierda. Importante, el menos nos va a indicar eso. Ahora, ¿cómo vamos a descomponer un número en números primos? En el caso acá del 60, yo tengo que primero saber qué son números primos. Los números primos son esos números que se pueden dividir por el mismo y por uno solamente. No van a haber más números que los podamos dividir. ¿Cuáles son los números primos? Bueno, ejemplos de ellos son el 2, porque el 2 solo se puede dividir entre 2 dando un número entero, que es 2 dividido entre 2, 1, y dividirse por 1, 2 dividido entre 1 es 1. Todos los demás números con los que yo quiera dividir el 2, pues me va a dar números con coma, ya no van a dar números enteros, entonces por eso es un número primo. Otro número que es un número primo es el 3, porque solo lo puedo dividir entre 3 y entre 1, para que me dé un número entero. Recuerde que un número entero es el número que no tiene comas. Luego, el 5 es otro ejemplo, el 7 es otro ejemplo y el 11. Esos números, saber cuáles son los números primos me va a ayudar a poder factorizar. Un ejemplo acá, tengo el 60. Si yo lo factorizo y lo divido por el primer número primo 2, me da 30. El 30 lo puedo dividir entre 2 y me da 15. Ya el 15 no lo podemos dividir entre 2. Hay que buscar el siguiente número primo, 3. Entonces, 15 dividido entre 3 me da 5. El 5 ya no lo puedo dividir entre 2, no lo puedo dividir entre 3. Hay que buscar el otro número primo, sería 5 y me da 1. Cuando lleguemos a 1 es cuando termina la factorización por números primos. Entonces, ¿cómo se representa el resultado de una factorización de números primos? Pues vea que aquí el 2 se repitió dos veces. Entonces ponemos 2 a la 2 por 3 por 5. Cuando yo hago una factorización por números primos, el resultado, 2 por 2 son 4, 4 por 3 12 y 12 por 5 me tiene que dar 60. El resultado da el mismo número. En el caso de una factorización de un solo número en números primos. Vean lo importante, dos veces se repitió el 2, ponemos la potencia con base 2 y exponente a la 2, porque se repitió dos veces. El 3, como solo repitió una vez, solo ponemos un 3. Y el 5, como solo estuvo una vez, solo ponemos un 5. Un ejemplo, otro ejemplo. Digamos que tenemos el número
qué sé yo, 600. Vamos a factorizar por números primos. La mitad de 600, bueno, primero veamos los números primos. 2, 3, 5, 7, 11 y todos los demás. Primero, el número primo más pequeño es 2. 2. ¿Cuánto es la mitad de 600? 300. 300 lo dividimos entre 2. ¿Cuánto es la mitad? 150. Ya, 150, si yo lo divido entre 2, me va a dar 75. Todavía puedo seguir dividiendo entre 2. El 75 ya no. ¿Por qué? Porque si usted mete en la calculadora 75 y lo intenta dividir entre 2, ya le da 37,5. Entonces no. Busquemos otro número que podamos dividir. ¿Cuál sigue después del 2? El 3. Vamos a ver, 75 dividido entre 3. Sí se puede, porque 75 dividido entre 3 da 25. Listo, ahí vamos bien. Vamos con el 25. 25 no lo puedo dividir entre 2, me da con comas. 25 sí no lo puedo dividir entre 3 porque también me da con comas. ¿Cuál es el otro primo que sigue? El 5. Dividámoslo entre 5. Me da 5. 25 dividido entre 5 da 5. Y el 5 solo lo puedo dividir entre 5, número primo, y da 1. Ya esos son todos los números. Ahora vamos a representar esto en potencias. ¿Cuántas veces se repitió el 2? 3 veces. 2 a la 3. ¿Cuántas veces se repitió el 3? Solo una. Por 3. ¿Cuántas veces se repitió el 5? 2 veces. Esto, 2 a la 3 por 3 por 5 me da, por 5 a la 2, perdón, eso me da 600. Eso sería una factorización por números primos. ¿Para qué ayuda saber y entender estas factorizaciones? Porque podemos determinar los mínimos común múltiplos. Los mínimos común múltiplos no es solo un número el que factorizamos, son 2 o 3 números. En este ejemplo factorizan 3. El 75, el 25 y el 15. Lo hacemos muy similar. Del lado derecho empezamos con el primer número primo que podamos. Yo empecé aquí con el 3, el 2 no, porque 75 dividido entre 2 no da un número entero, ni 25 entre 2, ni 15 entre 2. El 3, vea que el 3 tiene que dividir el 75, eso me da 25. Si yo intento el 25 dividirlo entre 3, me da comas. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos poner las comas, bajamos el 25, bajamos el número, no pasa nada. Intentemos con 15. 15 dividido entre 3, ese sí da algo, ¿eh? 5, ponemos 5. Ahora nos queda partir con estos tres números. Con 25, si lo divido entre 2, tampoco. Si entre 3, tampoco. Hay que dividirlo entre 5. Entonces 25 dividido entre 5 me da 5. Pongo 5. El siguiente que quedaba, que era el que habíamos bajado, en 25, también dividido entre 5, da 5. Y 5 entre 5 da 1. Ahora solo trabajamos con esta fila de acá. ¿Qué números puedo dividir? El 5. 5 y entre 5 da 1, 5 y entre 5 da 1, y ya cuando todos lleguen a 1, ahí terminó. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de esos tres números? 3 por 5 a la 2. Ahí sí me va a dar un número diferente, porque estamos buscando el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de esos números es 75. Ahorita veremos para qué nos sirve esto en un ejercicio práctico. Ese es el procedimiento y voy a hacer un ejemplo. Digamos que nos piden el mínimo común múltiplo de 10, 8 y 15. Empecemos a ver. ¿Cuál es el primer número primo? El 2, luego el 3, luego el 5, 7, 11 y otros más. No vamos a ponerlos. Entonces, si yo divido entre 2, el 10 dividido entre 2 me da 5. El 8 dividido entre 2 me da 4. El 15 dividido entre 2 me da un número con comas. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos el 15. Seguimos. Ahora, vemos que el 4 todavía lo puedo dividir entre 2. Entonces, dividamos entre 2 otra vez. O podemos dividir entre 5. A este 5 que está acá. Porque el 5 no se puede dividir entre 2. Entonces, 5 dividido entre 5 ya me da 1. Y vean que ya entonces esa fila ya murió.
El 4 no lo puedo dividir entre 5, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué ponemos debajo del 4? Nada, bajamos el 4, como si no pasara nada, lo bajamos. Y 15, 15 dividido entre 5, ese sí nos va a dar algo y nos va a dar 3. Sigamos hasta que todos tengan 1, porque es el mínimo común múltiplo. En el mínimo común múltiplo llegamos todos a 1. El 1 ya ahí quedó. El 4 lo puedo dividir entre 2. 4 dividido entre 2 me da 2. El 3 no lo puedo dividir entre 2. ¿Por qué? Porque el 3 dividido entre 2 me da coma, solo entre 3. Entonces lo bajamos. Seguimos. El 2 lo puedo dividir entre 2. 2 dividido entre 2 da 1. El 3 no puedo dividirlo entre 2. Lo sigo bajando. Y ahora, ¿qué me queda? Solo el 3. ¿Por qué lo tengo que dividir? Entre 3 para que dé 1. Y listo. ¿Cómo se representa eso? ¿Cuántas veces se repitió el 2? 1, 2, 3 veces. 2 a la 3. Luego tengo el 3 y luego tengo el 5. Este resultado de acá es el mínimo común múltiplo. Ahora, existe otro número que le llamamos máximo común divisor. Es un poquito diferente y aquí pongo la diferencia. En el mínimo, la idea era llegar al 1. Y si un número no se dividía entre el que yo escogí, lo bajábamos hasta poder hacerlo 1. Eso lo vimos en el ejemplo anterior. Si no quedó claro, podemos repasar y poder ver otra vez el ejemplo anterior. En el máximo común divisor, si yo escojo un número, vea que acá se escoge el 2. 12 dividido entre 2 es 6, 18 dividido entre 2 es 9, 24 dividido entre 2 es 12. Los 3 se tienen que dividir entre el mismo número. Luego, vea que se escoge el 3. El 3, 6 dividido entre 3 es 2, 9 dividido entre 3 es 3 y 12 dividido entre 3 es 4. Luego, en el momento que ustedes vean que ya hay números que no se pueden dividir con uno en común, porque el 2 solo se puede dividir entre 2, el 3 solo entre 3 y el 4 entre 2. Entonces ya no puedo escoger un número para que los 3 se puedan dividir. Entonces ahí llegó, hasta ahí quedó la operación. Entonces, ¿cuál sería el resultado? 2 por 3. Ese es el máximo común divisor. Hagamos un ejemplo de máximo común divisor. Digamos que nos dan los números 25, 70 y 15. Entonces, 25 no lo puedo dividir entre 2. 25 tampoco lo puedo dividir entre 3. Vamos a ver, no sé, ¿entre cuál puede ser? 25 solo lo puedo dividir entre 5. Entonces tenemos que escoger a fuerza el 5, porque los 3 tienen que dividirse entre 5. El 70 se puede dividir entre 5 también. Entonces vamos bien. ¿Cuántos 25 dividido entre 5? 5. 70 dividido entre 5 son 14. Ahí ustedes pueden hacerlo con la calculadora, 14. Y 15 dividido entre 5 es 3. Vamos a ver si podemos encontrar otro número que divida los 3 que me quedan. El 5 solo se puede dividir entre 5. Si yo el 14 lo divido entre 5, me da ya un número con comas. Por lo tanto, ya hasta aquí quedó la operación. Ya no puedo hacer más, porque es el máximo común divisor. Es el común. Cuando ya los 3 no tengan un común para dividir, ahí queda. Entonces, ¿cuál es el resultado? Es 5. Ese es el máximo común divisor. Y ahí queda la operación. Otro ejemplo para que quede claro. Vamos a ver. Otro ejemplo puede ser este. 25, digamos que 15 y digamos que no sé, 75. Primero, otra vez, 25 no lo puedo dividir entre 2, ni entre 3, me queda dividirlo entre 5. 25 entre 5 es 5, 15 dividido entre 5 son 3, 75 dividido entre 5 son 15. Ahora, el 5 lo puedo dividir solo entre 5, el 3 no, entonces hasta ahí quedó. Vean que este también me dio 5. Otro ejemplo, vamos a ver. Digamos que me piden el máximo común divisor de estos números. 9, 27 y 81.
El 9 no lo puedo dividir entre 2, pero el 9 lo puedo dividir entre 3. 9 dividido entre 3 me da 3. El 27 también se puede dividir entre 3. Tiene un mismo número común y da 9. El 81 lo puedo dividir entre 3, me da 27. Vea que ahora puedo seguir dividiendo entre 3 porque 3 dividido entre 3 da 1. 9 dividido entre 3 me da 3. Y 27 dividido entre 9 me da, perdón, 27 dividido entre 3 me da 9. En este momento, ahí ya queda la operación. ¿Por qué? Porque ya no puedo seguir. Entonces quedaría 3 a la 2. Listo. Eso sería un ejemplo. No, perdón, aquí sí se puede seguir todavía, porque el 3 y el 9 podemos seguir dividiendo entre 3, porque ¿cuánto es? Bueno, sí, dejémoslo ahí. Listo. 3 a la 2. Vean que son 2 veces que se repite y ahí queda. Ok, hagamos práctica para ver cómo se vería esto aplicado. Un ejemplo es este. David tiene 24 dulces para repartir y Fernando 18. Vean que los dos números en juego son 24 y 18. Ellos quieren repartir los dulces a sus familiares. Le pregunta que quieren repartirlo de forma que se reparta la mayor cantidad posible. Cuando hablamos de la mayor cantidad posible, me están hablando de un máximo común divisor. Entonces hagámoslo. Son solo 24 y 18. Esos son los dos numeritos. 24 lo puedo dividir entre 2, da 12. 18 dividido entre 2 da 9. Ahora, 12 lo puedo dividir entre 2, pero a 9 no. Entonces busquemos otro número. 12 dividido entre 3, ese sí se puede, da 4. Y 9 dividido entre 3 me da 3. Ahí queda, porque ya entonces el 4 y el 3 no los puedo dividir por un mismo número. Entonces 2 por 3 es el resultado, 6. Significa que ellos pueden repartir a cada persona 6 dulces. Eso es lo que pueden repartir. Si David tiene 24 dulces para repartir, la máxima cantidad disponible de esos 24 dulces son 6 a cada persona. Imagínense, si son 24 dulces y solo puede repartir 6, 24 dulces dividido entre 6, a 4, significa que a 4 personas le puede dar. Porque a una persona le da 6, a otra persona le da 6, ya llevamos 12, a otra persona le da otros 6, entonces 12 más 6 son 18, y a otra persona le da otros 6, entonces ya ahí están los 24 y se le acabaron los dulces. 6 es el número máximo que se le puede dar a las personas. El otro igual, tenía 18, entonces imagínense que primero le da a una persona 6, luego a la otra le da 6, ya lleva 12, luego le da a otra 6 y ya son 18. Entonces solo a 3 personas le puede dar dulces. Para esto funciona el máximo común divisor. Veamos otro ejemplo. Andrés tiene una cuerda de 120 y otra de 96, son dos. Y él quiere cortarla de modo que todos los trozos sean iguales, pero lo más largo posible. ¿Qué significa lo más largo posible? Lo más grande es otra vez el máximo común divisor. Si le hubieran dicho la menos cantidad posible o lo menos pequeño o así, es el mínimo común divisor. Pero como es lo más largo posible, es el máximo. ¿Cómo se hace? Igual. ¿Cuáles números son? 120 y 96. Veamos a ver. Dividamos entre 2. 120 dividido entre 2 da 60. 96 dividido entre 2 da 48. ¿Podemos seguir dividiendo entre 2? Claro, 60 dividido entre 2 es 30. 48 dividido entre 2 es 24. ¿Podemos seguir dividiendo entre 2? Claro. La mitad de 30 es 15 y la mitad de 24 es 12. Veamos ahora a ver qué pasa. 12 tiene tercera, o lo puedo ir entre sí, y 15 también. Podemos seguir haciéndolo.
Porque ya entre 2 no, porque 15 dividido entre 2 me da comas. Entonces 15 dividido entre 3 son 5 y 12 dividido entre 3 son 4. Ya ahí queda la operación porque 5 solo se puede dividir entre 5 y 4 entre 2. Entonces ya no tienen un mismo número que me pueda funcionar. Entonces, ¿cuál es el resultado? 2. ¿Cuántas veces repite 2? Son 3 por 3. ¿Cuánto es eso? 2 a la 3 o 2 por 2 por 2 por 3. Eso va a dar 24. Significa que para que le funcione a él tiene que cortar la cuerda en trozos de 24. Entonces agarra la de 120 y corta la cuerda en 24 metros, puros pedacitos de 24. Agarra la cuerda de 120 y la corta en puros pedacitos de 24. Eso es el máximo común divisor. Este ejemplo es de mínimo común divisor. Veamos a ver por qué. Máximo se llama la persona, entonces no tiene nada que ver con si es máximo o mínimo. Máximo o Carlos o Juan o Felipe quiere pintar una casa pequeña según sus cálculos. Va a necesitar 12 litros de pintura roja, 24 de verde y 16. Lo que me importa a mí son los números, 12, 24 y 16. Pero él quiere comprar botes de pintura que tengan la misma cantidad de litros y que el número de botes sea el menor posible. Entonces, ¿cuántos litros tiene que tener cada bote? O sea, me están diciendo el menor posible, un mínimo común múltiplo. Entonces agarro los números, los tres números, ahí están, y saco el mínimo común múltiplo. Recuerde que el mínimo, se escribe en minúscula, es con el número hasta que llegue a 1. ¿Y cómo se hacía? Empezamos con 2. 12 dividido entre 2, 6. 24 dividido entre 2, 12. 16 dividido entre 2, 8. Podemos seguir dividiendo entre 2. Aquí no importa si uno no se divide, lo que hacíamos era bajarlo. 6 dividido entre 2, 3. 12 dividido entre 2, 6. 8 dividido entre 2, 4. Ahí le hacemos paciencia con la calculadora y seguimos. El 3 ya no lo puedo dividir entre 2, entonces lo divido entre 3. 3 dividido entre 3 da 1. 6 dividido entre 3 da 2. 4 dividido entre 3 no se puede porque da comas. Entonces, ¿qué hacemos? Lo bajamos y seguimos. El 1 ya está. El 2 lo puedo dividir entre 2 y da 1. ¿Cuánto es 4 dividido entre 2? 2. Ahora, ¿qué número me queda? Solo el 2. ¿Con qué lo divido? Con 2. 2 dividido entre 2 da 1. Eso es. ¿Cómo expresamos eso? Vean, ¿cuántas veces se repite el 2? 1, 2, 3, 4. 2 a la 4 por 3. Ese sería el resultado. 2 a la 4 por 3 y eso me da 48. O sea que cada bote tiene que tener 48 litros de pintura. El mínimo posible. Eso sería.